Hola amigos, espero que estén todos muy bien. En el video de hoy es a pedido. Varias personas ya me pidieron que les diera la receta de cómo hago los panqueques, los crepes argentinos, unos panqueques muy finitos con una masa que se puede utilizar tanto para hacer dulces como salados. Estos crepes los podemos hacer rellenos de dulce de leche, muy típicos, muy conocidos y muy queridos en Argentina, especialmente por mí. Rellenos de fruta, de crema, o pueden ser salados. Yo los utilizo para hacer canelones, para hacer lasaña, para hacer una torre que se llama 1000 hojas de panqueques, una torre primavera, rellena de fiambres, lechuga, tomate, mayonesa, que se utiliza mucho en las fiestas. Muy que esto es lo que les quiero mostrar hoy. Una masa fácil, una manera rápida de hacer. Son muy flexibles, muy livianos, muy dóciles y con muchísimos usos. Les voy a dar una receta. Las cantidades que voy a utilizar salen aproximadamente entre 12 y 13 panqueques de unos 18-20 centímetros de diámetro. Así que espero que les guste la receta. Para los que no me conocen, yo soy Rubén, esto es Trigo y Artesano y hoy les muestro cómo hacer panqueques. Para hacer esta receta de panqueques o crepes, como quieran llamarlo, el primer secreto que les voy a contar es que primero tenemos que mezclar todos los secos. En este caso estoy poniendo 100 gramos de harina, le voy a agregar una cucharadita de maicena, una media cucharadita, una pizquita de sal. A esto le voy a poner manteca, 20 gramos de manteca, azúcar. El azúcar que le vamos a poner, y como la sal, es a gusto, ya que estos panqueques, estas crepes, se pueden utilizar tanto dulces como saladas. Entonces, dependiendo para qué la vamos a utilizar, podemos variar la cantidad de azúcar y de sal que le ponemos. Y a esto le vamos a agregar 2 huevos. Y tenemos para estas cantidades de leche, que se la voy a ir agregando de a poquito y ahora les voy a decir por qué. Todo esto lo podemos hacer en una licuadora si queremos, o con una batidora, un mini pimer, y también manual. La idea de ir agregando la leche de a poco es justamente para que después no nos queden grumos en la preparación. Si pusiéramos primero la leche y después le agregamos la harina, los secos, nos pueden quedar grumos en la preparación. Ya le pusimos toda la leche. La idea es que nos quede una preparación lo más lisa posible, que no nos queden grumos. Si una vez que nosotros lo batimos por unos minutos o usamos la licuadora o a mano y vemos que nos quedan grumos, entonces ahí lo que hacemos es seguir batiendo hasta que esos grumos desaparezcan. Una vez que tenemos la crema como nosotros queremos, la vamos a tapar y la llevamos al refrigerador por media hora aproximadamente. Si estamos apurados y queremos, la podemos utilizar así como está, pero llevándola a la heladera va a ayudar a que la harina se humedezca más con todos los líquidos, agarren mejor sabor los panqueques. Así que yo la llevo al refrigerador media horita y después ya tenemos la crema que estuvo refrigerándose. Lo importante es que vamos a necesitar una sartén del tamaño que nosotros, de acuerdo a para qué necesitamos o queremos hacer estos crepes, si los queremos medianos o grandes. Yo estoy usando este tamaño de sartén. Vamos a utilizar un plato que esté cerca de la sartén para poner los panqueques que ya hicimos. Un poco de manteca. Yo ahí estoy exagerando con la cantidad, es para ponerle a la sartén de vez en cuando.
la crema que ya tenemos preparada y vamos a utilizar un cucharón de acuerdo a el tamaño de la sartén, el tamaño que vamos a hacer de los panqueques, para ya tener la cantidad exacta de ponerle a todos los panqueques la misma cantidad. Como pueden ver, la sartén está un poquito enmantecada. Lo vamos a utilizar a fuego mediano, pero por lo general yo siempre lo que hago es poner la sartén a fuego alto al principio para que se caliente y después le bajo el fuego a la mitad de lo que da la cocina, un fuego suave. Generalmente el primer crepe, el primer panqueque suele salirnos mal, que se pega o algo por el estilo, se descarta, y muchas veces no. Así que bueno, mientras yo espero que la sartén se caliente, que ya más o menos está, voy a empezar a utilizar, voy a probar con esta cantidad, a ver cómo me quedan. Y nos ayudamos con la sartén para darle el tamaño y la forma que queremos. Y ahí los vamos a dejar. No lo vamos a intentar despegar, vamos a dejar que se despegue solo. Si tenemos una espátula a mano, nos vamos a ayudar con esa espátula. Cuando vemos que este es el primer panqueque, ya cuando vimos que el panqueque se despega de la sartén, nos ayudamos con una espátula y lo damos vuelta. De acuerdo al fuego que tiene y al tiempo que lo dejamos, vamos a ir dándole el color y el tiempo que nosotros necesitamos para hacer cada panqueque. Una vez que tenemos el panqueque que lo dimos vuelta, ya nos van a quedar de este color. El segundo lado va a ser más corto que el primero, y cada tanto nos ayudamos con un poquito de manteca, vemos cómo está la temperatura y vamos con el nuevo panqueque. Primero ponemos la cantidad de acuerdo al cucharón que elegimos, y manejando la sartén es como le vamos a dar la forma. No tratemos de acomodarlo con una espátula ni nada por el estilo. Así se va a ir haciendo. Si nosotros vemos que la sartén está muy caliente, le bajamos un poco el fuego. Si se lo bajamos demasiado, lo subimos hasta que le encontremos la vuelta. Cuando vemos que ya se nos despegó, lo damos vuelta. Este es el color que queremos que nos quede de los panqueques. Y del segundo lado, poquito tiempo, mucho menos que en el primer lado, porque no queremos que se nos sequen demasiado, y siempre los vamos a apilar uno sobre otro en un plato para que vaya conservando la humedad. Y así seguimos. Es importante que utilicemos un cucharón, la medida de ese cucharón, para que nos queden todos los panqueques o los crepes de igual tamaño y de igual grosor, que no nos queden unos más gruesos, otros más finos. De esa manera nos van a quedar todos iguales. Cuando empezamos a ver que la masa empieza a querer secarse por el lado de arriba, probamos. Si se despega, ya está, y lo damos vuelta. Del otro lado es solo unos segundos, y así seguimos con todos los panqueques hasta terminar la cantidad que queremos. Bien amigos, receta terminada una vez más.
estos son los panqueques que acabamos de hacer. Así es como quedan. Se pueden utilizar para hacer dulces, rellenos de dulce de leche, crepes con frutas o hacerlos salados. Podemos hacer canelones, podemos hacer, en mi caso yo hago lasañas, en vez de usar la masa que venden para la lasaña, utilizo los crepes. Esta es la receta de hoy, muy manuables, con las cantidades que van a encontrar en la receta y en la descripción. Salen 12 panqueques. Así que, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan para lo que lo van a hacer, van a tener que multiplicar las cantidades para lograr panqueques que ustedes quieren. Espero que les haya gustado la receta. Espero que todos estén muy bien y será hasta la próxima receta.